Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Bienvenidos a La Última Palabra. Les saluda Celia Cervantes y me da muchísimo gusto recibir al invitado del día de hoy. Se trata del doctor Héctor Parra Lomelí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, doctora Celia, aquí. Ansioso de empezar. Claro que sí. Para iniciar le vamos a pedir a control de micrófono Rodrigo Mayoral si nos pone una pequeña dramatización que hemos preparado inspirada en su tesis. De acuerdo, vamos a escucharla. En una tranquila mañana de barrio, una observación aparentemente insignificante está a punto de convertirse en el tema más comentado de la cuadra. ¡Toño! ¡Ven para acá inmediatamente! ¿Qué pasó, abuela? ¿Se te metió un ratón otra vez? ¡Peor! ¿Una cucaracha? ¡Peor! Se acabó el café. Muchísimo peor. Mi orina tiene espuma. ¿Y eso a qué se deberá? A ver. Mira nomás, mi orina parece un capuchino italiano. Buenos días, vecino. Escuché capuchino y vine a ver si estaban repartiendo. No, don Beto. Estamos hablando de espuma en la orina. Uy, mi compadre dice que eso pasa cuando comemos mucho picante. Mi hermana asegura que es porque soy muy enojona. Y en internet encontré a alguien que decía que era por ver demasiadas telenovelas. Como suele ocurrir, abundan las opiniones, pero faltan las respuestas. Doña Chabela, la espuma en la orina puede aparecer por varias razones y no siempre significa enfermedad. Ajá, ¿ya oyó, don Beto? Pero también es cierto que desde hace mucho tiempo se ha sospechado que puede relacionarse con la presencia de proteínas en la orina. ¿Proteínas? ¿Como las que anuncian los fisicoculturistas? No exactamente. Los riñones normalmente evitan que muchas proteínas se escapen a la orina. Cuando aparecen en exceso puede ser una señal de daño renal. O sea que la espuma no es un chisme, es una pista. Exactamente. Y fue precisamente esa pista la que motivó una investigación realizada en Colima. ¿La de medir espuma científicamente? Así es, los investigadores compararon la cantidad de proteínas en la orina con el volumen y la persistencia de la espuma. ¿Y qué descubrieron? Que existe una relación importante. A mayor cantidad de proteínas, generalmente se observaba más espuma y esta tendía a durar más tiempo. Entonces la abuela tenía razón al preocuparse. Por supuesto, la experiencia es la universidad de la vida. Sí, pero la tesis doctoral ayuda bastante. La ciencia muchas veces comienza con una pregunta sencilla, una observación cotidiana, una duda aparentemente insignificante. Y a veces con una espuma inesperada. Yo desde hoy voy a observar más. Pero sin convertirte en inspector oficial de baños, ¿eh?
Doctor Héctor Parra Lomelí, acabamos de escuchar una dramatización inspirada en su proyecto de tesis, con la que obtuvo su doctorado en ciencias médicas, la correlación de las propiedades temporoespaciales de la espuma urinaria, en una orina que usted analizó durante 24 horas. ¿Qué pensó, qué sintió con esta dramatización correlacionada con su trabajo? Le voy a decir que leía un párrafo y me detenía para volverlo a leer porque es un área muy especializada, pero que me encantó finalmente comprender, y pues aquí está una dramatización. ¿Qué nos dice usted? Sí, claro. La verdad es que este tipo de observación es una observación que se ha hecho desde hace mucho tiempo y es muy común pues encontrar en la consulta pacientes o personas en las reuniones familiares que hablan mucho sobre la forma en que orinan, o más bien la forma que se produce, la espuma que se produce al momento de orinar. Entonces, pues la verdad es que antes de hacer la tesis, pues tratábamos de investigar acerca de la información objetiva que había, la información científica, y es pues prácticamente nula. Hay muy poco, son observaciones subjetivas, y bueno, que nos llevó a pensar que quizás si lo hacíamos un poquito más detallado con el método científico podríamos tener mayor información para poder hablar de ello con objetividad ahí en la cocina, en las reuniones familiares también, claro, por supuesto. ¿Y cómo llegó a su tema de tesis? Sí, pues precisamente con la consulta del día al día, preguntas que nos hacíamos desde la residencia, que escuchábamos a los pacientes llegar y que realmente no teníamos una forma objetiva de decirles si había o no había una relación estudiada entre la espuma y la cantidad de proteínas, o entre la espuma y el daño renal. Realmente hay muy poca información al respecto, y eso fue lo que nos llevó a estudiar el tema ya de forma un poquito más metódica. Y para entrar más en contexto y que el público radioescucha se conecte con el tema de tesis, platíquenos a qué nos referimos cuando hablamos de estas propiedades temporoespaciales de la espuma urinaria. Sí, bueno, son términos rimbombantes, ¿no?, que a veces a los científicos nos encanta o les encanta utilizar. En realidad, pues son las dos variables que fuimos estudiando. Uno que es el volumen urinario, el volumen de espuma urinaria que estudiamos, o sea, qué tanta espuma se produce, y la otra es qué tanto dura a través del tiempo esa espuma que se produce. Y esas dos variables que estudiamos las relacionamos, las asociamos con la cantidad de proteínas que estaba excretando un paciente. Le mandamos muchos saludos a la doctora Zoila, que es mi vecina, jubilada del IMSS, y ella me escribió y me dijo, wow, qué tema, mañana voy a aprender algo sobre esto que usted denomina proteinuria in orina. ¿A qué nos referimos? Sí, claro, la proteinuria es básicamente la cantidad de proteínas que se excreta el riñón. Normalmente los riñones sanos pueden llegar a excretar hasta 150, hasta 200 miligramos de proteínas al día de forma normal. Es algo habitual, algo fisiológico, pero cuando se empiezan a excretar más de esa cantidad de proteínas, el riñón nos está dando señales de sufrimiento. Y esto es proporcional, quiere decir que a mayor cantidad de proteínas que se excreten, el riñón está sufriendo más. Y esto tiene grandes implicaciones en el pronóstico, grandes implicaciones en el tratamiento, en el diagnóstico. Entonces es una variable importantísima para nosotros los nefrólogos. Sí, de hecho, en tu tesis puntualizas, doctor, la importancia de detectar en las personas una anormalidad en esto de la proteína, pero lo que vemos es algo que es espuma, pues para la gente que no sabemos nada, y que tú empezaste a estudiar para tratar de diagnosticar las afectaciones posibles a nivel renal, y pues sabemos que todas las enfermedades renales empiezan paulatinamente, no es de un día para el otro, pero estas señales no las alcanzamos continuamente a mirar, a darnos cuenta, a ir a revisión médica. Sí, es correcto, doctora. La verdad es que casi siempre pensamos que cuando ya hay más bien siempre tenemos a la mira muy céntrica a estudios como la creatinina, ¿no? Que esta creatinina que nos dice el porcentaje de funcionamiento renal que tenemos, y la tenemos muy al centro, pero se nos olvida que a veces hay marcadores que ocurren antes de que la creatinina suba, antes de que la función renal baje, y uno de ellos es frecuentemente la cantidad de proteínas. Entonces, una persona puede tener una función renal
en cuestión de limpieza de sangre normal, o sea, unos riñones funcionando al 100%, pero con proteínas elevadas. Y ese tipo de pacientes, si no hacemos nada al respecto, va a terminar haciendo que el funcionamiento renal baje y baje y baje y llegar a una enfermedad tan catastrófica como puede ser la insuficiencia renal ya terminal. Gracias a tu tesis doctoral en ciencias médicas, doctor Héctor Parra, pude conocer que la enfermedad crónica es un problema de salud pública en nuestro país. Y también significa pérdida de vida productivas, gastos médicos en los tratamientos, los costos hospitalarios. ¿Qué incidencia se registra en el estado de Colima? Bueno, la verdad es que la casuística es pobre en el estado. De hecho, en México hay pocas fuentes oficiales. Se cree que la prevalencia de enfermedad renal crónica oscila entre el 12 y el 15%. Es una prevalencia alta si lo comparamos a nivel mundial, que está entre 9 y 10%. Entonces, sí, en México sí tenemos un poquito más de enfermedad renal crónica. En Colima como tal, la verdad es que hay pocos datos para poder responder esa pregunta. Sí, vamos a hablar sobre la estrategia metodológica después de una identificación de Universo 94.9. Queremos saludar al maestro Moisés Chávez Solano, quien está viendo el programa, y decirles a propósito que esta transmisión está simultáneamente transmitiéndose vía Facebook y que nos dará mucho gusto contar con sus preguntas, algún comentario, felicitación que quieran hacer al invitado del día de hoy, al doctor Héctor Parra Lomelí. Igualmente pueden llamar al 312-31-610-53 de Radio Universidad. Regresamos. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Aprende inglés, francés, alemán, italiano, chino o portugués. La Facultad de Lenguas Extranjeras te invita a sus diplomados sabatinos o vespertinos. Inscripciones abiertas en Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo, Coquimatlán y Minatitlán. Infórmate en redes sociales como Diplomados de Idiomas. Regístrate. ¿Sabes que la ciencia está en la cancha? Juega con la ciencia. Observar, tomar decisiones en segundos y mantener el control del juego son parte de la labor de los árbitros. La percepción humana juega un papel clave. La atención y la concentración influyen en lo que se observa y se decide. Dado que nuestra percepción del mundo no es perfecta y para garantizar un juego justo, en los partidos se incluyen árbitros asistentes, un cuarto árbitro y, en el fútbol actual, el uso de tecnología como el VAR, que ayuda a revisar jugadas desde distintos ángulos y en cámara lenta, permitiendo que cada momento del partido se analice e interprete con precisión. El arbitraje promueve el respeto, la equidad y el juego limpio dentro y fuera de la cancha. ¿Sabes que la ciencia está en la cancha? Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. Don Manuel es como muchos mexicanos, diabético, hipertenso y convencido de que mientras no duela no pasa nada. Manuel, ¿ya te tomaste las pastillas? Sí, mujer, ya. Además, me siento perfectamente. Pues perfecto, no sé. El otro día dijiste que algo raro te ocurría. ¿Yo? Sí, que cuando vas al baño ves mucha espuma en la orina. Ay, eso. Pues quién sabe.
A veces parece cerveza recién servida. Pero ni tomo. ¿Y le comentaste al doctor ayer que fuiste a consulta? No, ¿para qué le quito su tiempo? Mientras no se espuma de jabón. Un mes después, durante la consulta médica. Don Manuel, veo que tiene diabetes e hipertensión desde hace varios años. ¿Ha notado algo diferente al orinar? Pues ahora que preguntas, sí. Bastante espuma. Eso no siempre significa enfermedad, pero sí es una señal que merece atención. ¿Esa espuma qué tan importante puede ser? A veces la espuma se relaciona con proteínas que se están escapando por la orina. Cuando eso ocurre, podría causar daño en los riñones. O sea que mis riñones podrían estar avisando que algo no está bien. Exactamente. Entonces, ¿la espuma sí cuenta una historia? Tal vez más de lo que imaginamos, don Manuel. Este día, en La Última Palabra, conversamos con Héctor Parra Lomelí sobre su tesis doctoral en Ciencias Médicas, correlación de las propiedades temporoespaciales de la espuma urinaria con la proteinuria en orina de 24 horas. Iniciamos. Regresamos a La Última Palabra. Celia Cervantes conversa con el doctor Héctor Parra Lomelí acerca de su tesis doctoral en Ciencias Médicas. Acabamos de escuchar una pequeña historia y por allí quiero retomar. ¿Qué parece a usted esto de que la orina y la espuma nos cuentan historias? ¿Nos pueden dar pistas sobre un posible diagnóstico o enfermedad renal? Sí, claro. La verdad es que sí, esta observación tiene mucha implicación clínica y sí es importante tomarla en cuenta. Vamos a saludar a María Rosario Cervantes, que está también sintonizando Universo 94.9. Escríbanos, llámenos, pregunten al especialista del día de hoy. ¿Puede, por favor, comentarnos cuál fue su estrategia metodológica para desarrollar su tesis doctoral en Ciencias Médicas? Sí, claro que sí, doctora. Hicimos un estudio realmente observacional. Lo que me parece más interesante o lo novedoso del estudio fue un paso previo, el cual tratamos de simular el acto de ir al baño. Tratamos de simular la mayor cantidad de variables que se utilizaban para producir espuma, el chorro, la fuerza de la orina, en dónde caía, sobre qué caía, las alturas en las que caía. Hicimos una simulación con un método que se utilizaba para espumar champús. Modificamos ese método que se llama método de Ross-Miles para tratar de simular un poquito más esta situación, lo estandarizamos y de esa forma pudimos producir la espuma de una forma controlada, con orinas que tienen de diferentes características, o sea, diferente cantidad de proteínas que tenía la orina y gracias a eso logramos, pues ahora sí que tener estos resultados. Y en relación con la muestra de estudio, hombres, mujeres, ¿de qué perfil? Sí, básicamente eran muestras de orina de 24 horas de pacientes que iban al ISSSTE. O sea, realmente ellos iban a su consulta normal con el nefrólogo, con el médico familiar, con el internista. Ellos daban su muestra para su consulta normal y nosotros, después de que terminara de analizar la muestra, tomábamos esa cantidad de orina y hacíamos el procedimiento para espumarla con este método de Ross-Miles. Entonces, tomamos las características de los pacientes que iban, eran básicamente pacientes que tenían algún tipo de enfermedad. En realidad había muchos pacientes con hipertensión, muchos pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica. Sí era una muestra de personas que producían orina con proteínas, pero que sí tenían condiciones, afectaciones crónicas. ¿Y qué resultados obtuviste con una muestra? No creo que no lo has dicho de a cuánto ascendió la muestra de hombres y mujeres y los resultados que obtuviste. Sí, fueron 85 muestras las que espumamos y encontramos que sí había una relación buena entre la cantidad de proteínas que había en la orina y la cantidad de espuma que se producía. Tanto cuando hacíamos la espuma a 20 centímetros como cuando hacíamos la espuma a 50 centímetros. Pero esta correlación fue todavía mejor, fue una muy buena correlación cuando esperábamos 10 minutos. Es decir, a los 10 minutos había una correlación muy buena entre la cantidad de proteínas que había en la orina y la cantidad de espuma que se producía.
¿De qué manera las personas que posiblemente nos estén escuchando allá en casita, en su oficina, mientras circulan por alguna calle o avenida de Colima, pueden observar y en un momento dado ir a un especialista para hacer el análisis de su orina cuando aparece en determinado nivel de espuma? Sí, claro, eso es importantísimo. Sí vale la pena recordar que no necesariamente se puede traspolar completamente este estudio a la espuma que se produce al día en diferentes baños, puesto que hay un montón de variables que se toman en cuenta para esta producción de espuma: la temperatura, la humedad, la caída, hasta el calor, la presión atmosférica. Entonces hay tantas variables que no se controlan, que no necesariamente tiene una implicación directa. Nosotros lo hicimos en el laboratorio y con la mayor cantidad de variables controladas, y por eso encontramos esta correlación muy buena. Pero en el día a día todavía creo que falta información, investigaciones para poder ahora sí deducir y decir que sí hay una correlación directa en el día a día con el paciente en su casa. No obstante, creo que sí vale la pena y es pertinente comentar que si alguien tiene factores de riesgo, sobre todo los pacientes que tienen factores de riesgo, no tanto la población general sana, sino los factores de riesgo son pacientes mayores, pacientes con diabetes, con hipertensión, pacientes que tomaron muchos medicamentos a lo largo de su vida, que han tenido piedras, infecciones, o que ya tienen algún tipo de factor para tener enfermedad renal. Ahí sí creo que vale la pena observar la espuma, vale la pena esperar un tiempo para ver si se drena o no se drena la espuma. Si pasan 10 minutos y continúa todavía la espuma ahí en el retrete, bueno, hay un mayor sospecha. Y la verdad es que la forma de descartar si hay proteínas, si es algo delicado, es muy sencilla. Realmente en cualquier laboratorio, en la esquina, con 100 pesos se puede tomar un examen general de orina y ahí se puede saber si hay proteínas o no en la orina. Si esa espuma es una espuma patológica, una espuma mala, por así decirlo, o si esa espuma es una espuma fisiológica, es una espuma normal y que no debería de representar problemas. Ahora, ahí hace rato nos habló como de un margen normal de proteínas dentro de la orina, y cuál sería, digamos, la base anormal en el que una persona puede decir: ya me hice mi examen general de orina y salió tal. Sí, bueno, normalmente el examen general de orina detecta una cantidad pequeña, moderada de proteínas, ni se diga la cantidad grande de proteínas. Esa sí la puedes detectar en el examen general de orina. Sin embargo, sí hay una cantidad que es baja, no detectable en el examen general de orina, que sí se necesita estudiar con lupa. Este estudio se llama, por ejemplo, albuminuria y creatinuria en muestra única de orina. Esa es una cantidad bajita que no sale en el examen general de orina y que los nefrólogos la solicitamos sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. El paciente con diabetes, cada año hay que estar solicitándola. El paciente con hipertensión arterial, el paciente que ya se conoce con afectaciones, ahí sí tenemos que echarle lupa. Pero en condiciones generales, creo que un examen general de orina en alguien que tenga dudas sería más que suficiente. Pero repito, si hay factores de riesgo, sí vale la pena que vayan a un especialista y que se pueda observar con mayor detalle esa cantidad de proteínas. Doctor Héctor Parra, una de las cuestiones en las que concluí al leer su tesis es que usted abrió una línea de investigación clínica para, en un futuro, identificar a pacientes con una cantidad anormal de proteinuria de una forma práctica y barata. ¿Podría ampliar la perspectiva al respecto? Sí, claro. Pues es básicamente que quizás en lugares donde no hay acceso tan sencillo a exámenes de orina, exámenes de laboratorio, pues la espuma urinaria pudiera llegar a ser una información valiosa, una información acerca de por lo menos tener una duda razonable si el riñón está en buenas condiciones o no lo está. El tiempo de la última palabra está casi llegando a su fin, mas no quiero dejar de preguntarle, doctor Héctor Parra, ¿a dónde le ha llevado su tesis? Bueno, pues aquí a Radio Universo 94.9, aquí me ha llegado. La verdad es que quizás se escuche un poquito trillado, pero lo más bonito de hacer la tesis, de hacer el doctorado, fue el proceso,
el aprender, el saber un poquito más, estudiar un poquito más de estadística, el conocer a magníficos maestros, a magníficos compañeros. Creo que eso fue lo más valioso de hacer este trabajo. Y comentarle que gracias a la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de posgrado, pudimos vincularnos con usted, porque dijimos, ¿dónde están las y los egresados del doctorado en ciencias médicas? Y ahí apareció usted y fue como pudimos vincularlo. Yo le agradezco que haya venido al programa. No sé si por último desee comentar algo. No, pues muchas gracias por la invitación, doctora Celia. Estamos a la orden para cualquier duda, cualquier situación, cualquier inquietud que se pueda crear. También es cierto que a veces el estar muy pendiente de este tipo de variables puede llegar a un estrés emocional de más. Entonces también tenemos que estar como a la mitad de la balanza, conocer nuestros riesgos y bueno, cualquier duda por ahí vamos a estar. Me hizo acordar de Griselda Álvarez. En su libro autobiográfico Cuesta Arriba dice, yo soy una persona que me invento las enfermedades que leo. O sea, yo ya no quiero leer de esto porque luego siento que el corazón, que mi riñón, que mi cabeza. Y me dijo mi doctor de cabecera, Griselda, no tienes eso. No, pero es porque hágame una resonancia. Griselda, tú vas a morir de vieja. Y bueno, poquitos días antes de cumplir 96, falleció. Hipocondríaca se llama, ¿no? Y creo que es importante, como usted lo menciona, que todos estos temas también los debemos de ver con cierta tranquilidad. Equilibrar, doctora, y siempre de la mano de tu responsable sanitario, de tu médico familiar, de tu médico de cabecera. ¿Usted es nefrólogo? Sí, a sus órdenes. Muchísimas gracias por venir aquí a La Última Palabra. Ya nos vamos, pero quiero agradecer la participación en las dramatizaciones de Betsy Munguía, Esteban Corona, Claudio Piña y Jessy Ramírez. La edición de Oscar Segura, la transmisión simultánea vía Facebook. Gracias, Luis Enrique Chávez Flores. En el control de micrófonos agradecemos a Eduardo Luquín y a Jazmín Maldonado su siempre fina coordinación en la edición y producción. Gracias a la doctora Marina Vázquez, directora general de Radio Universidad. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. ¿Estás participando en el proceso de admisión a licenciatura de la Universidad de Colima? Del 22 al 26 de junio podrás consultar tu puntaje total y realizar tu registro para la elección de carrera. Recuerda tomarte el tiempo necesario para reflexionar y elegir la opción que mejor se adapte a tus intereses y metas profesionales. Universidad de Colima, tu futuro comienza con una buena decisión. Hola, soy Lulu Osnaya y te invito a visitar mi exposición en el Museo del Paso que está celebrando su 15 aniversario. Visita Materialidad Ritual y vive la experiencia del textil orgánico y el sentido ritual de su creación. Te esperamos en el Museo Universitario Fernando del Paso, calle 27 de septiembre, número 119 en el centro de Colima. Ya están abiertas las inscripciones para Loromanía 2026 para niñas y niños de 5 a 13 años. Ven y diviértete con las actividades deportivas, culturales, acuáticas y recreativas que han organizado para ti y para mí de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Tienes hasta el 30 de junio